A 300 días del primer caso en nuestro país, hoy empieza la vacunación. Por supuesto, con la expectativa de que esto se haga en tiempo y forma, con adecuado cuidado de todos los elementos logísticos que implica esta vacunación en cuanto al mantenimiento de la cadena de frío y fundamentalmente además con un registro claro que haga que hay que recordar, Federico, que esta primera dosis, la vacuna rusa, tiene dos componentes distintos, como si fuera un zapato derecho y un zapato izquierdo. Entonces, es importante que la gente que reciba la vacunación a partir de hoy, dentro de 21 días, entre 21 y 30 días, tenga la segunda dosis que corresponde, porque la segunda dosis no es un refuerzo de la primera, sino que es un componente absolutamente distinto. Sí, y es y es optativo, digamos, nadie obliga al personal de salud a vacunarse, ¿no? Esto tiene que quedar claro también. Bueno, sí, esto es fundamental, ¿no? Y sé que en el personal de salud hay quienes sí se van a vacunar, otros que no. Ayer inclusive hubo desde algunas asociaciones médicas toda un reconocimiento que les gustaría sobre el hecho de que les hubiera gustado tener más información para que efectivamente todas las dudas queden aclaradas y se las den con absoluta confianza, ¿no? Pero esto es un problema que viene arrastrando la vacuna rusa desde el comienzo de su irrupción y que lamentablemente se mantiene aquí en la Argentina, porque el gobierno tampoco ha aportado la documentación clara que hubiera permitido saber cómo están las cosas, ¿no? Eso te iba a preguntar, Nelson, justamente, ¿qué nivel de adhesión tuvo o tiene en el personal de salud la vacuna? ¿Se conoce ese dato? No, mira, efectivamente es una buena pregunta, Roxana, y lo vamos a ir viendo a medida que pasen los días, porque como bien decía Federico, como esto no es obligatorio, es decir, la vacuna va a estar y no es conocido cómo se va a hacer, digamos, dentro del personal de salud va a tener prioridad o tiene prioridad los intensivistas, todo el equipo que trabaja en las terapias intensivas, ¿no es cierto? Médicos, enfermeros, técnicos, radiólogos, kinesiólogos, camilleros, enfermeros, personal de limpieza también. Así que esto vamos a ver, es una buena pregunta, Roxana, que va a tener respuesta en el correr de los días. Y hoy seguramente ya vamos a ver con qué tendencia viene. Te va a hacer una pregunta, Adrián, Nelson, pero yo quería preguntarte antes porque se han conocido algunos efectos adversos. Un documento que ANMAT y personal de ANMAT, máximas autoridades, lo leyeron, lo conocieron, algunos efectos adversos sobre esta vacuna Sputnik, entre otros trombosis, cólicos renales y un absceso. ¿Cuánta atención le tenemos que prestar a esto? Bueno, le tenemos que empezar hay dos cosas para marcar sobre esto, Federico. Primero, porque este es un documento que nosotros adelantamos y que no se hizo público. Y que en algún momento en el Ministerio quisieron decir que esto era falso, es un documento real. Y que además es producto de un temor de mucha gente de las más de hablar, ¿no? Y es una verdadera pena, porque además el documento, si vos lo lees, termina diciendo que para los mayores de 60 años hace falta tener mayor información. Y el dato que muestra este documento es la poca cantidad de casos, ¿no? Es decir, ninguna vacuna ha completado la fase 3, porque la fase 3, como bien dijimos aquí, todavía va a continuar por un largo tiempo. Las vacunas tienen experimentaciones de 1 año y medio a 2, ¿no es cierto? Lo que sí han hecho, doy este pequeño dato técnico, en las otras vacunas es dar el primer corte cuando llegaron a tener 161 casos positivos de personas que se enfermaron del COVID y después vieron cuáles de esos casos eran voluntarios y cuáles habían recibido la vacuna. En la vacuna de Sputnik los números son muy inferiores a eso. Y está demostrando este apuro con el cual se ha querido sacar la vacuna y que está generando todas estas dudas y todas estas observaciones que van a tener respuesta definitiva cuando se complete la fase 3 con mayor cantidad de casos. Nelson, Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. Estaba pensando justamente en este documento que evidentemente a quien le produce gripe, bueno, no es un riesgo grave, pero sí trombosis o algunas otras consecuencias. ¿No sería conveniente cuando se aplique la vacuna rusa hacer una suerte de seguimiento de los pacientes, aunque sea quizás a través de alguna aplicación, preguntarles o algo, recopilar información, porque si no, ahí es donde vamos a tener un muestreo cabal de cuáles son las consecuencias de la vacuna? Ya que no tenemos datos previos, por lo menos hacer una recopilación ulterior de los efectos de la vacuna. Bueno, este es un punto muy importante y yo entiendo no, es una exigencia de la vacuna cualquiera fuere esta,
Sputnik, Pfizer, la de Pfizer, ¿no? Que, digamos, la de AstraZeneca y demás. Tiene que estar esto adecuadamente establecido. Vos tenés que dar la vacuna y tenés que indicarle al paciente, como en cualquier vacuna, pero en esta mucho más, que debe estar atento. Por eso es importante conocer cuáles son los posibles efectos adversos, porque entonces vos podés advertirle al paciente, decir, mire, no porque le vayas a decir específicamente qué tiene, pero tenés que hacer el seguimiento de los pacientes. Eso es muy importante, ¿no es cierto? Y hay que ver que el paciente, si tiene algún síntoma, estos u otros, pueda, cuando va a consultar al médico o a la autoridad médica, digamos, tener la respuesta inmediata, decir, bueno, mire, si yo estoy teniendo un problema o no, estoy llamando al médico a un número de teléfono, voy a ir al lugar y alguien me va a ver. Esto forma parte de la logística de la vacunación, repito, cualquiera fuere la vacuna, y esto da idea de la complejidad, no porque necesites genios, pero sí necesitas una organización que funcione durante un largo tiempo, porque esto, repito, va a haber que aplicarlo como metodología durante todo el tiempo que dure la vacunación. Claro. Nelson, una pregunta muy básica. A ver, si uno se vacuna con esta vacuna rusa, ¿no te contagias o lo que hace es disminuir los efectos del posible contagio? Bueno, esa es una pregunta también importante. No tiene respuesta esto. Todavía no tiene respuesta con esta Pensé que vacuna. Era una pregunta re fácil. No. Es muy importante porque ¿qué es lo que está ocurriendo, Roxy? Todas las vacunas están siendo autorizadas bajo lo que se llama autorización de uso de emergencia. Porque habitualmente la experimentación de una vacuna, como les decía, dura un año, año y pico y demás, ¿cierto? Entonces, hay preguntas que solamente va a dar en cuanto a la respuesta del tiempo. Esta que vos marcás es una, para saber si la vacuna, esta o cualquiera, protege contra todas las formas de la enfermedad o contra las formas leves o contra las formas graves. Así que esta es una primera pregunta, que va acompañada de otra. No se sabe cuánto va a durar la inmunidad. Claro. Si 6 meses, 7 meses y demás. Que por ejemplo, es uno de los elementos de que el otro día daban como información desde Gamaleya, que decían la inmunidad es de 2 años. Nadie puede responder esto, ni con el Sputnik, ni con la de Pfizer, ni con la de Moderna, porque no han pasado 2 años. Perdón, Nelson. Claro. Sería importante entonces saber qué vacuna te aplican. Ahora es solo la rusa, pero dentro de 3 meses, cuando otras vacunas disponibles, cada uno debería saber qué vacuna le están aplicando para saber cuál es el efecto de cada vacuna. Bueno, efectivamente, y esto las autoridades tienen que organizarlo. Este es un deber, no es que es debería estar así. Bueno, como con los chicos, un carnet de vacunación. Sí, pero no es así con la gripe. Porque además, Adrián, como los componentes son distintos, insisto, en la vacuna rusa tiene 2 componentes. El primero que se llama AD26, el segundo AD5. No es como la vacuna de AstraZeneca o la de Pfizer, en que las 2 dosis son similares. ¿No es cierto? La segunda. Entonces, pues ahí tenés que tener un registro, porque no le podés dar al que le diste una vacuna A, no le podés dar la vacuna B. Correcto. Así que eso es un punto muy importante para tenerlo en cuenta en cuanto a la implementación de esta campaña, que es una campaña nunca vista acá en el mundo. No hay idea de lo que es vacunar a millones de personas simultáneamente. Pero también hay varios puntos, ¿no? Porque otra es esta. Vos decías, Nelson, y es cierto, es como es una fórmula combinada. Es un zapato izquierdo y un zapato derecho. Es decir, si vos ahora tenés el zapato izquierdo, no podés caminar con el zapato izquierdo. Quiero preguntarte la gente que hoy se vacuna, que empieza a vacunarse hoy, esa gente tiene que cuidarse mucho hasta aplicarse la segunda dosis porque no tiene inmunidad o quizás un porcentaje de inmunidad con la primera dosis ya tiene, Nelson. ¿Esto se sabe o ni siquiera? No, lo que se ha observado, esto es lo que informa el Gamaleya, insisto, con esta poca cantidad de casos, es que las personas desarrollan inmunogenicidad, ¿sí? Entonces, como de todas maneras no se sabe cuál va a ser la reacción en cada una de las personas, la indicación para estas personas, como para las que reciban cualquier vacuna, es que deben cuidarse. ¿Por qué? Por esto que recién comentaba en relación con la pregunta de Roxy, porque como en esta y cualquier otra vacuna,
no se conoce fundamentalmente durante cuánto tiempo va a durar esa inmunidad y si esa inmunidad va a proteger contra todas las formas de la enfermedad o solamente contra alguna de ellas. Y además las nuevas cepas, Nelson, que van apareciendo. Bueno, efectivamente, ese constituye otro verdadero desafío y también allí la respuesta va a ser pragmática, la va a dar la experiencia. Como no hay experimentación con esas nuevas cepas todavía, por ejemplo, Gamaleya también dijo, bueno, sabemos que esta vacuna va a proteger contra las cepas de Gran Bretaña, lo cual es algo insólito porque no se sabe que el Gamaleya haya investigado sobre las cepas de Gran Bretaña u otro lugar. Así que esa también es una pregunta muy importante que está generando inquietudes. Y si bien inclusive hubo una reunión de expertos de la Agencia Europea de Medicamentos la semana pasada, todos concuerdan, porque allí en Europa están dando la vacuna de Pfizer y se les presenta la misma pregunta, el mismo dilema, que la vacuna va a proteger contra esa forma, la respuesta va a estar dada por el tiempo. Claro, ¿cierto? bueno. Porque no hay otra forma de hacerlo. De hecho, Nelson, hablábamos el fin de semana con Jorge Morón en Francia y nos decía que según una encuesta el 56% de los franceses no se quiere vacunar. Sí es. Bueno, en Francia hay una discusión tremenda. Lo mismo pasa en Alemania, porque además están no solamente los movimientos antivacunas, lamentablemente toda esta falta de información que abarca a todas las vacunas, todas estas respuestas pendientes que abarcan a todas las vacunas debido al tiempo de urgencia que se usa, coadyuva para esto. En Francia hay una gran discusión, pero no solamente entre la gente, hay una gran discusión dentro de la comunidad médica en relación a si se vacunan o no se vacunan,